más cochecitos pueden quedarse atrás. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes con el tema de cómo sé si fue escogido. Si fui escogido. Hoy vamos a continuar hablando de qué es lo que caracteriza al que es elegido o a quien es elegido. Este es el cuarto mensaje de la serie. Las escrituras enseñan, yo voy a volver un poco hacia atrás, que el Señor nos creó. El Señor ya sabía lo que iba a pasar antes de que hubiese creado el mundo. Esa es la verdad. Él ya había escogido. Él ya había escogido a las personas. Pero las escrituras también enseñan de una forma muy clara que nosotros también podemos ser escogidos por nuestra propia elección. Nosotros podemos entregarle nuestra vida a Dios. Podemos entregar santidad, paz, amor. O también podemos escoger por la vida del pecado, que eso quiere decir que nosotros vamos detrás de Satanás. Y nos empezamos a entregar a las concupiscencias que hay dentro de nosotros, a las tentaciones del pecado que hay por fuera. Y Dios habla dentro de su palabra y nos enseña que Él quiere que todos sean salvos, que Él ama al mundo, porque como amó, que tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice en Juan. Solo en la eternidad vamos a entender cómo todas estas camas se van a entrelazar, pero mientras tanto nosotros nos enfocamos a lo que Dios nos dijo hacer o nos puso a hacer. La lista de los escogidos nadie lo ha visto, que está en los cielos, pero que Dios sí nos da, que es saber qué es lo que caracteriza a aquellos que van a ser escogidos y van a estar en la eternidad. Entonces ya hablamos que todos aquellos que son escogidos van a escuchar alguna vez en su vida su llamado de ir detrás del Señor. Si has escuchado este llamado de ir detrás del Señor en tu corazón y viniste a la fe en el Señor Yeshua, entonces esto es una característica muy fuerte de que ha sido escogido. La segunda cosa es que todo aquel que es escogido va a poder nacer de nuevo. Nacimiento de nuevo, que es en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Este es un nuevo comienzo en tu vida, cuando tú quieres a Dios. Hay personas que realmente estaban muy metidas en el mundo y en el momento que ellos llegan, pues deben de pasar se convierten totalmente. Pero también están ellos que han nacido dentro de una familia cristiana o creyente y en algún punto su corazón de verdad fue dirigido hacia Dios. No importa si tú eres o vienes del mundo o vienes de una familia creyente. Hemos ya hablado de que todo aquel que nace de nuevo, de todas maneras, es como un bebé que necesita de leche materna, como el bebé necesita de la leche materna de su madre. Y necesita también de ese abrazo de su madre, que su madre lo abrace fuerte. Y ese querer espiritual de querer escuchar la voz de Dios y querer aprender de su palabra es precisamente eso.
Y Él es fiel, y Él nos ama, y Él lo quiere dar, Él quiere entregar esto a cada uno de nosotros. Y también hablamos que una característica que caracteriza a una persona así es que va a pedir perdón y va a luchar por no volverlo a hacer. Y vamos a recordarlo, esto está en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esta es una de las características. Esto no quiere decir que nosotros nunca fallamos en algo, pero esto quiere decir que nosotros no vivimos una vida de pecado. Y de esto ya hemos hablado y no vamos a ampliar más sobre esto porque ya hablamos. Y la segunda cosa que ya hablamos la última vez fue que un discípulo de Yeshua hace o da fruto en su vida. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 8. Y este es el fruto que nosotros podemos dar y damos también a todos los que se encuentran alrededor nuestro. Y nosotros vamos a continuar y vamos a hablar sobre la palabra de Dios en la vida del discípulo. Todo aquel que es elegido se convierte en un discípulo que vive la palabra de Dios. Y vamos a leerlo en Juan, capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, dice la palabra. Sí es una palabra de condición. Si ustedes permanecieren en mi palabra, quiere decir que también puede haber una situación en que hay personas de que no permanezcan en su palabra. Entonces él dice: si ustedes permanecieran en mi palabra, entonces ustedes verdaderamente son mis discípulos y no discípulos de mentira o mentirosos o falsos discípulos. O sea, que quiere decir que de verdad puede haber aquellos discípulos que vivan en la mentira, que piensa que él de verdad es un discípulo de Yeshua, pero él no es un discípulo de Yeshua. ¿Y qué es lo que caracteriza a uno que sí es verdaderamente un discípulo de Yeshua? Que él permanece en la palabra. ¿Qué quiere decir permanecer en la palabra de Dios? Obedecer, guardar la palabra, hacerla. Yeshua dice en Juan capítulo 14, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra. Vamos a leerlo. Está en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar sus mandamientos, su palabra. Hay mandamientos en el Nuevo Testamento. Ser un discípulo de Yeshua no es teoría y no es religión. Prender velas y decir bla, 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 no. Y decir todo tipo de oraciones que otra persona escribió, y al final, cuando salimos de la congregación o de la iglesia o de donde sea, entonces continuamos viviendo nuestra vida de pecado.
Entonces, si nosotros de verdad somos discípulos, entonces vamos a obedecer. Y vamos a ver ejemplos de advertencias que hay en la palabra. Y vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Tenemos aquí una lista. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. לא הזונים, לא עובדי אלילים, לא המאפים, ולא הקדשים, ולא השוכבים את שכר, לא הגנבים, ולא בוצעי בצע, לא הסובעים ולא המגדפים, ולא הגזלנים. כל אלה לא ירשו את מלכות האלוהים. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y tristemente en el cuerpo de Cristo en el mundo hay un fenómeno de divorcios. Y no divorcios que de fornicaciones, que es lo único que Dios permite que sí se divorcien, sino de otro tipo de razones. Y aquí está escrito que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, o los ladrones, o los maldicientes, o estafadores. Y nosotros podemos mirar esta lista y podemos simplemente examinar nuestros corazones. En el mundo, todas estas cosas son aceptadas. Yo estuve en lugares en el mundo en el que había que convencer a las personas, a los muchachos, de por qué no se debe tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo estoy hablando de las congregaciones. Y aquí está escrito que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y hay otros lugares donde sí aceptan este tipo de cosas bajo el título de la gracia de Dios y el amor de Dios. Y aquí está escrito no erréis. Y en Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. כל זונה וחמה ואוהב בצע שהוא עובד אלילים, אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלוהים. אל ישיא איש אתכם בדברי ריק, כי בגלל אלה חרון אלוהים בא על בני המרי. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros vemos aquí, pongan atención, que hay un peligro. Pablo le dice que no os engañen, le dice a la iglesia de creyentes, porque vendrán falsos profetas, vendrán falsos enviados y los van a engañar. Y les dicen que son cosas falsas, que van a hablar cosas que no son falsas, y los van a hacer caer en el pecado. En el nombre de Dios, en el nombre del amor de Dios, supuestamente. Que nadie los engañe, que nadie os engañe. Y también en Gálatas capítulo 6,
Quien quiere, quien quiere pecar puede encontrar para sí mismo maestros que le pueden enseñar. Porque si esto es lo que tú quieres, entonces eso es lo que tú vas a encontrar. Si a ti tú quieres tal vez justificar lo que tú haces, pues lo vas a encontrar. Y por favor, hay muchos, pero tienes que saber a dónde esto te va a llevar. Esto no te va a llevar al reino de los cielos. Y esto no es un Dios grande que es el que te dicen que haga lo que hagas. Nadie se va a parar en el día del juicio por ti o por mí. Nosotros, cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas a Dios en el día del juicio. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué es lo que nosotros mostramos en la vida? Dios nos dio el libre albedrío. Nosotros podemos escoger para lo bien o para lo mal. Mi elección o lo que nosotros deberíamos de hacer es aprender de Yeshua, que dijo que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. A veces nosotros debemos de ir en contra de nuestra propia voluntad. O sea, debemos de estar conscientes. A veces nuestra naturaleza propia nos quiere llevar a hacer cosas que no están bien. Entonces, Yeshua le dijo a aquellos que creyeron aquí, ya lo leímos en Juan capítulo 8, versículo 31, le dice a aquellos que le creyeron, si ustedes permanecieran en mi palabra, de verdad ustedes son mis discípulos. Si tú quieres saber que tú eres un discípulo, entonces tú puedes examinarte. ¿Será que tú permaneces en la palabra, incluso si eso no es bueno para tu propia alma? ¿Será que yo leo la palabra de Dios o será que yo me alejo de algunos pasajes de la palabra porque hay partes que no me convienen? Uno que caracteriza a los escogidos es que va a hacer las cosas según la palabra de Dios. Pero para hacer la palabra de Dios se necesita saber qué es lo que está escrito aquí. Se necesita aprenderla. ¿Será que todos nosotros tenemos una lectura diaria de la palabra? No como algo obligatorio religioso para poder hacer check en el día, sino para poder de verdad que yo quiero saber qué es lo que Dios quiere de mí. Yo quiero escucharlo, quiero saber. Y sí, nosotros somos ocupados, tenemos trabajos, tenemos muchas cosas que hacer cada día en nuestro tiempo. Y por lo tanto, esto es una lucha para poder ponerla en el primer orden de nuestras prioridades.
Porque si nosotros lo ponemos en la primera cosa de nuestras prioridades, pues no lo vamos a hacer. Es el querer escuchar la voz de Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es lo que caracteriza a aquellos que van a ser escogidos, que han nacido de nuevo, que están hambrientos de la palabra. Y el siguiente punto es que ellos son guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es su maestro. Y Él les habla y les recuerda que es algo increíble. Y es algo que está para todo el mundo. Que cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Nosotros ya vamos a ver los versículos. Entonces, en cualquier situación, Él nos recuerda esa palabra. La palabra que nos va a ayudar para saber qué hacer. Entonces vamos a recordarnos esto. Esto está en Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. הפרקליט רוח הקודש אשר ישלחנו אבי בשמי הוא ילמדכם את כל ויזכירכם את כל אשר הגדתי לכם. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el Maestro. Él es el que enseña. Él recuerda después, nos recuerda. Pero para esto nosotros debemos tomar el tiempo, debemos darle la oportunidad de enseñarnos. Y miren también en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y aquí el Espíritu Santo se hace llamar unción. Pero la unción que vosotros recibisteis en Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros y tenemos una relación con Él, hemos aprendido a escuchar su voz. Tenemos unos oídos espirituales. Los pedimos. Pedimos un corazón que escuche. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Él nos habla. Esto no quiere decir que nosotros entendemos todo lo que ya hemos leído, pero esto quiere decir que lo que Dios quería poner en nuestros corazones, eso nosotros sí vamos a entender para ese día. Y si esto se encuentra en nosotros, entonces va a ser muy difícil para Satanás hacernos caer. El Espíritu Santo nos va a cuidar. Pero nosotros debemos de tomar el tiempo para poder leer, recibir esa unción, recibir esa atracción del Espíritu Santo, entrar en esa relación íntima con Él. El Espíritu Santo entonces nos guía. Cuando nosotros decimos que cuando Él nos recuerda, Él nos recuerda para poder guiar. Y en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28.
versículos muy conocidos. ואני ידעתין ואחריי תלכנה. ואני אתן להן חיי עולמים ולא תאבדנה לנצח, ואיש לא יחטוף מהן. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no permanecerán jamás. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. הרצון של ישוע, El querer de Dios, de Yeshua, todo el que es escogido, הוא גם הופך להיות כבשה בעדר של ישוע. כבשת también אדם בעדר של ישוע. se convierte en una oveja dentro del rebaño de Yeshua. אני זוכר את החבר שלי, Y yo recuerdo a mi amigo en Yavnel, él era de verdad un pastor de ovejas, והייתה לו שפה עם הכבשים שלו. y él tenía un idioma con sus ovejas. הכירו אותו. Las ovejas lo conocían, con todo tipo de voces que pues yo no puedo imitar o no puedo hacer. אבל אם אני ניסיתי לעשות את זה, Pero si yo hubiese podido intentar esto, pues ellas hubiesen escapado de mí porque no era mi voz, no era la voz de su pastor. Y lo mismo pasa con Yeshua. היום אנחנו רק יודעים מה זה בשר כבש בסופרמרקט. Hoy solo nosotros sabemos qué es la carne de oveja, לא כל כך לטפל בכבשים חיות. אבל אז הם ידעו, pero entonces ellos הם sabían הבינו מה ישוע מדבר. y sabían que era lo que Yeshua estaba hablando. זה מה שמאפיין את אחד שנבחר ושנולד מחדש. Esto es lo que caracteriza a uno que ha sido escogido y que ha nacido de nuevo. הוא שומע את הקול שלו. Él escucha la voz del Señor y él va detrás de ella. אני רוצה לעודד פה עכשיו. Yo quiero ahora animar, כשאנחנו מסתכלים על הסיפור חיים של שמואל, cuando nosotros vemos la historia de Shmuel בתור נער, dentro de un joven, cuando Dios lo llama por primera vez, él no identificó la voz de Dios. Él pensaba que era simplemente un Dios ajeno que lo estaba llamando, y también la segunda vez y también la tercera vez. Y solo en la cuarta vez que Dios lo llamó, ואחרי שאלי הבין מה קורה, después de que Elí hubiese entendido qué era lo que ocurría, אז entonces Shmuel דבר אל עבדך כי עבדך שומע. le dijo, escucha, habla a tu siervo porque tu siervo escucha, le dijo. יכול להיות שאנחנו פה, Entonces, tal vez nosotros estamos aquí sentados y de repente אין no לנו את הניסיון, אין לנו את החוויה. tenemos esa experiencia o no hemos tenido esa experiencia. אנחנו יכולים לבקש, Nosotros podemos pedirle a Dios הוא אוהב אותך. y Él te ama. אין לאלוהים ילדים סוג ב'. Dios no tiene niños o de segunda mano, solo de primera הוא mano. לא סבא של אף אחד, Él no es abuelo de nadie, הוא אבא. Él es padre. כולם צריכים להיוולד ממנו. Y todos tienen que nacer de Él. Él nos ama. וכשהוא רואה את הלב שלנו, Y cuando Él ve nuestros corazones que de verdad quiere, הוא יענה. Él nos va a responder. בדרך שלו, בזמן שלו. Él nos va a responder a su tiempo. Y Él responde. אז, אבל לבקש את זה. Pero hay que pedir esto, להיות מודע לצורך הזה. ser conscientes de esta necesidad. אחריי תלכנה. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. יש לנו עכשיו, אספנו לעצמנו עוד דבר שמאפיין את הבחירים. Entonces ya tenemos otra característica que caracteriza a los que son escogidos. בוא נפנה לפרק 8. Y vamos ahora a Romanos capítulo 8. ובאותו כיוון, Y en la misma dirección, רומים פרק 8, Romanos capítulo 8, versículo 14. כי כל אשר רוח אלוהים ינהגם, בני אלוהים המה. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. כל מי שנבחר, Todo el que es escogido נולד מחדש, ha nacido de nuevo. הוא ילד של אלוהים. Él es un hijo de Dios. Y aquí nos está escrito מה שמאפיין את ילדי אלוהים, que lo que caracteriza a los hijos de Dios רוח אלוהים es que el Espíritu de Dios אותם. los guía, los איך זה los קורה? conduce. ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Cuál es la condición para que esto ocurra? אני אומר,
Y es cuando yo diga, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si nosotros sabemos exactamente qué es lo que nosotros queremos, entonces Dios nos deja hacer lo que nosotros creemos que debemos de hacer. Si yo decido que yo quiero ser, no sé, millonario en mi vida, y eso es lo que yo quiero, ser millonario, entonces Dios va a decir, bueno. Pero si yo vengo y digo, no, Señor, que no sea mi voluntad, no importa lo que sea, yo no quiero mi voluntad. Entonces ahí sí hay un lugar para que el Espíritu Santo actúe y para que me pueda guiar. Y vamos a tener mucho cuidado con la terquedad. Tenemos que tener mucho cuidado con algo que se nos ha metido en la cabeza o que Satanás nos ha metido en la cabeza y que decimos, eso tiene que ser, eso tiene que ser. Debemos de recordar que Dios nos ha dado un libre albedrío y Dios le dijo al pueblo de Israel que ha sido escogido. Te di ante ti tanto la vida como la muerte, el bien y el mal, y tú escogiste la vida. Él nos llama a escoger, pero Él no nos va a... Él nos intenta ayudar, pero no nos va a forzar. Él nos habla y nos ha dado esta palabra, este libro. Más de 3,000 años tiene esta palabra. Los primeros libros tienen más de 3,500 años de historia y se ha guardado desde entonces. Y esto nos ayuda. Esto es un milagro. Entonces nosotros podemos leer. Y también el Nuevo Testamento de hace unos 2,000 años. Y el Señor va con nosotros. Así que nosotros estamos necesitados de esa relación con Dios. Así que si tú te haces llamar un hijo de Dios, esto quiere decir que tú vas en el Espíritu. Y si tú no vas en el Espíritu, entonces tú te estás mintiendo. El Espíritu Santo, nosotros estamos necesitados de esa relación con Él. Y vamos un momento a Efesios capítulo 4. Y vamos a ver una lista de cosas que golpean o no permiten esa relación con Dios. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, es posible entristecer al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que puede entristecer al Espíritu Santo? Vamos a leer la lista y vamos a empezar desde el versículo 17. Y yo voy a leer desde el 17 hasta el 24. Sigan ustedes en sus Biblias. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad y de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén.
הנברא בדמות אלוהים, כדמות אלוהים, בצדקה וקדושת האמת. אנחנו נקראים לפשוט את הישן וללבוש את החדש. Nosotros estamos llamados a despojarnos del nuevo hombre y de vestirnos del nuevo hombre. Y voy a continuar leyendo desde el versículo 25 hasta el 29, para que veamos qué es lo que entristece al Espíritu Santo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino linaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La verdad a veces duele. Las personas no les gusta escuchar que ellos se han equivocado. Pero nosotros estamos llamados a hablar la verdad con amor. Hasta cuando se pueda, por supuesto. Y yo voy a continuar leyendo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo como tal no es un pecado, porque Dios se enojó y también Yeshua se enojó cuando fue a la sinagoga, que cuando tiró todas las personas que estaban allá vendiendo cosas. Y hay enojos que son justificados, pero nosotros como personas naturales podemos pasarnos de la raya, podemos pasar ese límite. Y entonces sí podemos decir cosas o comportarnos de una forma no correcta. Y entonces pecar. Y aquí está escrito, airaos cuando se necesite, pero no pequéis. Y si nosotros nunca nos airamos, esto quiere decir que nosotros nunca nos enojamos, sino que vivimos en paz y armonía siempre. Porque todo lo que hay alrededor nuestro es bueno, es perfecto, es chévere, es bonito y hermoso. Y nosotros nos abrazamos unos a otros siempre. Entonces tal vez nosotros estamos viviendo en el jardín del Edén y no en el mundo. Pero nosotros sabemos que esto no es así. Pablo dijo, ¿quién va a caer y mi corazón no se va a entristecer? Esto quiere decir, en otras palabras, que cuando él escucha que otras congregaciones han caído y a él le duele porque le importaba. Hay situaciones en que tú te enojas con justificación, no porque tú no amas a alguien o no te importa, sino al contrario, porque te importa esa persona, porque tú quieres lo bien para tu hijo o hija, para esa persona, y ellos van a cometer un error, o tal vez con el abogado, o cualquier otra persona, no importa. Y nosotros continuamos leyendo. Entonces, si alguien te ha hecho algo malo, no dejes que ese enojo te consuma. Y en especial los esposos y esposas deben de tener cuidado con esto. No queremos escuchar que digan, hace 15 años se te olvidó traerme flores en mi cumpleaños. Y todos los esposos miran a la esposa ahora y le dicen, sí, mira. No, en serio. Hay que perdonar y dejar esto a un lado.
Porque todas estas cosas solo están haciendo algo malo entre nuestros corazones, solo están añadiendo más odio y odio y odio. Y voy a seguir leyendo en el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Y el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Satanás trabaja o obra en estas situaciones. El enojo que no se calma. El pecado que no hemos pedido perdón, o un pecado que no perdonamos. Todas estas cosas, en estas situaciones, entonces Satanás entra y obra, porque le abrimos la puerta y le estamos dando ese lugar. Soy yo, no ellos. Nosotros le estamos abriendo la puerta y entonces él entra y entonces él va a hacer un desorden en mi vida, va a empezar a hacer desorden. Y el versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que haga buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Wow. Y esto es difícil de controlar en nuestra lengua. En Santiago se habla sobre esto. Es difícil controlar la lengua. Hablar las cosas que edifican nomás. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y los dos últimos versículos: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Ustedes ven todo enojo, ira, sobre todo lo que me hicieron, me golpearon, me hirieron, me hicieron, todo eso. Y cuando nosotros nos llenamos de todas estas cosas, simplemente nos empezamos a llenar. Y el 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dos cosas que es difícil hacer. La primera cosa es pedir perdón. Es muy difícil. Nuestro ego no quiere hacer esto. Nuestra vieja naturaleza no lo quiere hacer. Y la segunda cosa es perdonar. Estas dos cosas no son fáciles. Pero las dos cosas estamos llamados a hacer. Y esto de verdad puede liberar. Esto libera de verdad, libera. Te hace bien. ¿Por qué permanecer con cosas durante años y años y años? ¿Por qué sufrir por muchos años con lo mismo? Debes de dejar esto, debes de liberarlo. ¿Cuánto puede ayudar que aquel que te ha hecho daño viene y te pide perdón? ¿Cuánto esto ayuda? Ayuda mucho. Esto ayuda mucho. Pero también, si no pidió perdón, perdónalo. Perdónalo por tu bien. Perdónalo. Así que vimos una lista de cosas, de características que caracterizan a los elegidos, que han nacido de nuevo, que hacen buen fruto en sus vidas, que se cuidan a sí mismos del pecado, que no lo justifican, que permanecen en la palabra de Dios, o sea, que quiere decir que lo leen, que lo enseñan y que lo hacen, y que son guiados por medio del Espíritu Santo.
Y si estas son las cosas que están en tu vida, entonces tú no debes de preguntarte, ¿será que fui escogido o no fui escogido? Dios te quiere. Solo ve hacia adelante. הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו לבנינו לעשותם. Yo quiero terminar con Filipenses, un versículo que está en Filipenses capítulo 3, versículos 9 hasta el 14. Y vamos a ver esta realidad, cómo esto se compara en la vida de Pablo, en la vida de Saulo. Este era el nombre de él, el nombre en hebreo, Saulo de Tarso. ¿Y qué es lo que él dice? Filipenses capítulo 3, versículo 9. Desde el versículo 9. Vamos a recordar que él era una persona que odiaba la palabra, que la perseguía a los creyentes. Y él simplemente creía en la verdadera, en la Torá que se daba por medio de, en la forma oral. והתחברות עינויו ולהידמות למותו, להיות מוכן, זאת אומרת לסבול יחד איתו בעולם הזה. פסוק 11, להגיע אם אוכל אל תחיית המתים. לא כאילו השגתי כבר, או כאילו השלמתי, אבל ארדוף, אולי אשיג, כאשר גם השיגני המשיח ישוע. אחי, אינני חושב כי כבר השגתי, אף אחד כבר. כי שוכח אני את אשר מאחריי, ואשתטח אל אשר לפניי, וארדוף את מטרת שכר הניצחון, אשר הוא בקריאה של מעלה, ואת האלוהים במשיח ישוע. לכן, פסוק 15, מי שהוא שלם בנו כן יחשוב. ואם תחשבו מחשבה אחרת, גם זאת תקבל לכם. טוב, תקריא. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Pongan atención que todo lo que se habla aquí es sobre el llamado que viene de arriba. Dios lo llamó. Dios, Yeshua se le presentó cuando él quería matar a todos los creyentes o mandarlos a la cárcel. Entonces él iba. Él ve una visión, una luz muy fuerte que lo estremece. Y ese llamado del Señor en su vida. Y desde ese mismo momento. Y desde ese mismo momento él no dijo, ya, el reino de los cielos está en mi bolsillo. No. ¿Qué es lo que él dice? Yo voy a correr hasta la meta.
Y la semejanza es de alguien que corre y que su pecho está hacia adelante. Es decir, yo no miro hacia atrás. Yo digo, voy a llegar si pudiese a la resurrección de los muertos. Pablo, ¿qué te pasa? ¿Dónde está tu seguridad de salvación? ¿Qué quiere decir sí? ¿Cómo así que sí? Sí, este es la verdadera entendimiento. Yo debo de correr. Esto no está ya no está dentro de mi bolsillo. Sí, Dios me ha llamado, pero mi parte es correr hacia adelante, hasta el final, y permanecer en la fe hasta el final. Y cuando él llega hasta el final, él escribe a Timoteo y entonces habla sobre su seguridad de su salvación. Y dice, la buena guerra he luchado. Y desde ahora se me ha guardado la corona de vida, de justicia. No, él no dijo, hace 40 años el Señor me llamó. Yo fui nacido de nuevo y luego entonces hice lo que se me dio la gana con mi vida. Y ahora, aleluya, aleluya, voy a entrar al reino de los cielos. No, esto no va a ocurrir. Esto no es lo que él dice. Y esto es lo que él nos llama a pensar como él. No dejen que nadie los engañe. No dejen que nadie los haga caer. Porque los hechiceros y los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Los ladrones, los mentirosos. Dios, cámbiame. Dame un corazón puro, créame, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Llena mis vasijas con tu aceite. Dame unos oídos para escucharte. Yo elijo que sea tu voluntad y no mi voluntad. Y no tengamos miedo de decirlo. No tengamos miedo de decir que no sea mi voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta para nosotros, para cada uno de nosotros. Es mejor que cualquier otra cosa que nosotros podamos encontrar para nosotros mismos. Y Él nos está preparando un lugar en los cielos y su perspectiva es eterna. Y todos nosotros no dejemos que Satanás nos robe lo mejor. Y que nos deje vender, no sé, algo dañado. Porque Él nos quiere finalmente encontrar abajo, en el fuego del infierno. No dejemos que esto ocurra. Pero Dios, Él nos quiere en los cielos. Vamos a orar.